buenas para todos ustedes que están aquí conmigo en la reflexión diaria de versículos de la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tema para hoy: comprendiendo el proceso de conocer a Dios. Vamos a encontrar que en este capítulo 9 del Evangelio de San Juan, Juan es el único evangelista que trató este tema, este momento, este suceso, cuando Jesús caminando se encuentra con un invidente congénito. Era un ciego que de nacimiento nunca jamás había visto la luz de un día. Era un hombre muerto en vida, despreciado por todos. Era una carga para la sociedad. Y este varón, ¿sí?, nos da un ejemplo, ¿sí?, que siendo un hombre apreciado por Dios, despreciado por el hombre, apreciado por Dios, nos permite ver cómo hay todo un proceso, ¿sí?, en la transformación de un muerto a la vida, de un ciego a la luz. ¿Sí? Toda vez que nosotros vamos a predicarle a una persona acerca del Evangelio, tengamos en cuenta que eso es todo un proceso. El mundo de hoy en día, ¿sí?, el hombre contemporáneo está enceguecido en sus razonamientos, está enceguecido en sus planteamientos, en sus propósitos, cree ser el dueño de la verdad, ¿sí?, y el único dueño de la verdad es Cristo Jesús. ¿Sí? Primera de Juan 4:14 nos dice que nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Era todo un testigo, así como nosotros también hemos sido testigos de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús se halló con este invidente de nacimiento, ¿sí?, y tomando un poco de tierra, de polvo en el camino, le echó saliva, hizo una masa con ella y procedió a untárselo en los ojos de este hombre. Ahora la pregunta que uno se hace es: ¿por qué este hombre no dijo nada? Pero es que Jesús tampoco dijo nada. Sencillamente le procedió a untarle sus dedos embarrados sobre los ojos, sin decirle absolutamente nada. Un método completamente diferente a lo que él había hecho ya con otros casos de los cuales hemos visto aquí. Totalmente diferente su método. Jesús nunca repitió sus cosas, siempre fue un creativo en su accionar, en la forma como hablaba, ¿sí? Difería de todos los métodos que había utilizado, ¿sí? Entonces, le procedió a untarle ese barro y luego le dio una orden: vaya hasta el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, ¿sí? Y Jesús aquí lo está enviando, ¿sí? Y este hombre no solamente había escuchado de Jesús, ¿sí?, es que la fe viene por el oír, ¿sí? Y este hombre lleno de fe creyó en que ese tal Jesús, ese hombre llamado Jesús, era el Hijo de Dios. Su fe había despertado su vida. Por lo tanto, él creyó, y no solamente creyó, sino que también obedeció, acató una orden que le dio Jesús: vaya hasta el estanque de Siloé y lávese los ojos. Pues sencillamente al que cree todo le es posible. Al que cree y hace lo que el Señor le dice que haga, ¿sí?, grandes maravillas llegaban para su vida y la luz empezó a crecer en él. Proverbios 4:18 nos da el texto áureo, el texto guía. Tal es la luz que crece en un corazón hasta que el día sea perfecto. Y la luz había llegado a este hombre. La luz había crecido. Comenzaba este hombre a ver todo lo que era la vida, ¿sí?, pero viéndolo desde la perspectiva del Señor, ¿sí? Esa luz llegó a él. Jesús, en el capítulo 8, versículo 12 de ese mismo libro de San Juan, había dicho que yo soy la luz del mundo. Y en este mismo capítulo 9, el versículo 5, también volvió a decirles: yo soy la luz, ¿sí? Y esas palabras que había escuchado este ciego, ya ahora le daban la razón, ¿sí? Ahora él la comprendía, porque la luz había crecido, había germinado y empezó a crecer en su corazón, hasta que el día sea perfecto, hasta que su muerte pasó a ser vida,
hasta que su oscuridad pasó a ser luz y comenzó él a ver la vida desde otro punto. Todo un proceso para conocer a Dios, ¿sí? Todo un proceso. Dios es un Dios de procesos, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya Jesús lo había anunciado. Jesús había dicho estas palabras, y estas palabras fueron escuchadas por este buen hombre, ¿sí? Aquí empezó a ver con sus ojos espirituales. Oyó, creyó y la fe le llegó. ¿Sí? Era el Hijo de Dios. Sus ojos nunca habían visto la luz y Jesús había anunciado que lo era. ¿Sí? Esto lo había escuchado y creyó. También supo ahí en ese versículo 11, su nombre era Jesús. Ya ahora con conocimiento y con fe, ya todo venía por añadidura. La sabiduría, la inteligencia comenzó a florecer dentro de este hombre, ¿cierto? Y entonces ahora este hombre, a la pregunta que le hicieron los fariseos, que sí, que quién era ese hombre. Los fariseos eran los religiosos de la población, ¿sí? Daban su vida por su religión, la religión mosaica, la ley de Moisés. Ellos creían absolutamente, para ellos el lugar de adoración era el monte Sinaí. Ahora Jesús había traído el monte de Sión, ¿sí? Entonces Jesús dijo, era un profeta. Seguramente este hombre había escuchado, ¿cierto? Que para los profetas no les era ilícito trabajar en un día sábado. Y Jesús, ¿cierto? Que decía ser el Hijo de Dios, había trabajado ese día. ¿Por qué razón? Porque él cogió tierra, ¿sí? Y con la saliva hizo una masa. Masa significaba amasar, ¿cierto? Como era como amasar la tierra para ser arada, ¿sí? Para sembrar. Y esto era lo que se tipificaba como trabajo. ¿Y cómo así que el Hijo de Dios que decía ser y estaba profanando el día sábado? Y este hombre dijo, era un profeta. Es que por allá en el mismo libro de Juan, a ver, capítulo 12 tal vez, dice que para los profetas no le era problema trabajar en un día sábado, no le era ilícito. Entonces este señor, acosado, asediado por los fariseos, ¿sí? Quería quitárselos de encima y le dijo, es que él es profeta. Recordemos que en el pozo de Sicar, ¿sí? Esta mujer samaritana también había dicho a Jesús que tenía voz como de profeta, ¿sí? Y este hombre no estaba diciendo una mentira, era un profeta, ¿sí? Mire qué proceso teníamos aquí en esto, ¿cierto? Oye la voz de Jesús, que él era la luz, ahora acá él la escucha, su fe comienza a germinar, creyó en él porque ya tenía fe, ya tenía sabiduría y empezó a ver con sus ojos espirituales. Pasó de la muerte a la vida, pasó de la oscuridad a la luz. ¿Sí? La luz del Señor había crecido en su corazón, como decía el texto áureo. ¿Sí? La luz del Señor había crecido en su corazón y el día para este hombre ahora era perfecto. Había aclarado su vida espiritual, había conocido a Dios. Esto es lo que nosotros debemos llevarle también a las personas. El proceso para conocer a Dios, ¿sí? Es ser un hombre de Dios. La ceguera espiritual del hombre era y sigue siendo tan evidente, ¿sí? La ceguera espiritual del hombre era y todavía sigue siendo tan evidente. Lucha inclusive por eso. Empecinados en no creer en las obras de Jesús y más en evitar que otros hombres como ese ciego de nacimiento le creyeran, ¿sí? A eso se empecina el hombre, ¿sí? En no solamente irrespetar, despreciar la voz de Dios que le llama en una y tantas veces, sino que también se propone hacer que los demás no la consigan, no la consigan. Es más, le infunden también un infraego. En el sentido, fíjese que en el caso de los leprosos vimos que ellos tenían que ir diciendo, repitiéndose a sí mismos, ¿sí? Soy inmundo, soy inmundo. Pues acá el hecho de ser expulsado de la sinagoga significaba igual que ser un leproso.
¿sí? Los fariseos entonces, para atemorizar a la gente, hicieron público todo esto y lo expulsaron. Todo el mundo se dio cuenta que este hombre lo habían expulsado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no, este hombre no siguiera hablando de ese Jesús, las cosas que él había hecho, ¿sí? A los fariseos les importaba era, ¿sí? Que la gente desconociera a Jesús, ¿sí? Entonces se le daba el trato igual al que le daban a un leproso. Lo aislaban para evitar contagiar a más. Por eso lo expulsaban de la sinagoga, ¿sí? Entonces, muchos que creían en Jesús lo ocultaban porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Eso leemos efectivamente Juan 12:42, ¿sí? Pero aunque fuera expulsado por el hombre, para Dios no. Y al contrario, le abrazó. Jesús salió a su encuentro. Y tal y como salió a su encuentro, al tuyo, salió también a mi encuentro. Este ciego nacimiento nos representa a todos hoy en día. Desde nuestro nacimiento nosotros somos moralmente ciegos, espiritualmente ciegos, incapaces de discernir de Dios, de Jesús, la luz del mundo. Los ojos de nuestro corazón deben ser abiertos para poderlo ver, es lo que nos dice el apóstol Pablo en el primer capítulo del libro de los Efesios, ¿sí? Los ojos de nuestro corazón, los ojos espirituales, nuestros ojos espirituales deben ser abiertos para poder nosotros apreciar y ver al Señor. La palabra de Dios, que son representadas por las aguas del estanque de Siloé, nos hace descubrir a Jesús, ¿cierto? Porque nuestros ojos empiezan a abrirse, ¿sí? Así como Siloé significa el enviado, ¿sí? Aquí el enviado de Dios, el estanque de Siloé, ¿sí? Dios, el enviado de Dios, ¿sí? Dios dispuso que este hombre fuera a las aguas del estanque. Y gracias a ella, nuestros ojos se abren a la luz de la vida. Creemos que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y proclamamos entonces con gozo, como dijo este hombre, a mí no me interesa nada, quién sea, ni nada de cosas. El caso es que habiendo yo sido ciego, ahora mis ojos ven. ¿Sí? Dice el versículo 25. Bueno, que este es un tema que nosotros le podemos decir a las personas a las que nos acercamos. Perdón. Si Jesús es la luz del mundo, ¿por qué el hombre no la ve? Respuesta, porque está ciego espiritualmente. Nuestro mensaje apunta a ese objetivo y es llevarle el mensaje a esa persona de tal forma que pueda ver su esplendor, su gloria. Bien, Dios te bendiga hoy y siempre, hermano. Amén.